Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Instrucciones para una audición, comprensión y lecturas provechosas por Richard Baxter. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. 1. Instrucciones para oír con provecho la palabra predicada. Dejando de lado las instrucciones que se refieren a los modos externos de adoración, os daré las instrucciones sobre el manejo personal e interno de vuestro deber, que considero más necesarias para vuestra edificación. Y puesto que vuestro deber y vuestro beneficio residen en estos 4 puntos generales. 1. Que escuchéis con entendimiento. 2. Que recordéis lo que oís. 3. Que os sintáis debidamente afectados por ello. Y 4. Que lo practiquéis sinceramente. Os dirigiré más particularmente hacia todos estos fines y deberes. Primero, instrucciones para comprender la palabra que escuchas. Instrucción 1. Leer y meditar mucho las Sagradas Escrituras en privado. Entonces podréis entender mejor lo que se predica públicamente sobre ella y comprobar si la doctrina es de Dios. Mientras que si no conocéis las Escrituras, todo lo que se trate o se alegue de ellas os resultará tan extraño que no os servirá de gran edificación. Salmo 1:2 y Deuteronomio 6:11 y 12. Instrucción 2. Vive bajo la enseñanza más clara, distinta y convincente que puedas obtener. Hay una diferencia indecible en cuanto a la edificación de los oyentes entre un predicador juicioso, claro, distinto y útil, y uno que es ignorante, confuso, general, seco, y que solo junta un poco de retazos de dichos no digeridos para llenar la hora. Si en filosofía, física, gramática, derecho y en todas las artes y ciencias hay una diferencia tan grande entre un maestro y otro, necesariamente debe ser así también en teología. Es poco probable que los maestros ignorantes que no entienden lo que dicen te hagan ortodoxo y sano. Instrucción 3. No vengáis a escuchar con corazón descuidado, como si oyerais un asunto que poco os concierne, pero vengan con un sentido del peso inefable, de la necesidad y de la consecuencia de la santa palabra que están por escuchar. Y cuando entiendan cuánto les interesa y la amen verdaderamente como la palabra de vida, les ayudará grandemente a entender cada verdad en particular. Aquello que un hombre no ama y no percibe la necesidad de ello, lo oirá con tan poca atención y atención que no dejará una impresión considerable en su mente. Pero una buena comprensión de la excelencia y la necesidad, que suscite amor y una atención seria, hará que los detalles sean fáciles de entender, cuando de lo contrario será como una botella tapada o de boca estrecha, que impide que entre aquello que desea poner en ella. Sé que la comprensión debe preceder a los afectos, pero, sin embargo, la comprensión de las preocupaciones y el valor de sus propias almas debe procurar primero un cuidado tan serio de su salvación y una consideración general de la palabra de Dios, como es necesario para su mayor comprensión de las instrucciones particulares que escuchará más adelante. Instrucción 4. No permitas que pensamientos vanos o negligencia somnolienta obstaculicen tu atención. Si no prestáis atención a lo que se os enseña, ¿cómo podéis entender y aprender? Dedicaos a ello, como a vuestras vidas. Sed tan fervientes y diligentes en atender y aprender como querríais que el predicador lo fuese en la enseñanza. Proverbios 4, 1 a 20. No permitáis que pensamientos somnolientos o negligencia soñolienta obstaculicen vuestra atención. Si un predicador soñoliento y descuidado es malo, un oyente soñoliento y descuidado no es bueno. Moisés dice: Prestad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy entre vosotros, porque no os es cosa vana, pues es vuestra vida. Deuteronomio 32, 46 al 47. Quisierais que Dios estuviese atento a vuestras oraciones en vuestras angustias. ¿Y por qué no estaréis atentos a sus palabras cuando las oraciones de aquel que aparta su corazón de oír la ley son abominables para Dios? Proverbios 28:9.
Todo el pueblo estaba muy atento para oír a Cristo. Lucas 19:48. Cuando Esdras leyó la ley desde la mañana hasta el mediodía, los oídos de todo el pueblo estaban atentos a ella. Nehemías 8:3. Cuando Pablo continuó su ejercicio y discurso del día del Señor hasta la medianoche, un joven que se quedó dormido cayó muerto como advertencia para los que dormirán cuando oigan el mensaje de Cristo. Hechos 29. Por lo tanto, estás excusado ese día de los negocios mundanos para que puedas atender al Señor sin distracción. Primera de Corintios 7:35. La atención de Lidia a las palabras de Pablo acompañó la apertura de su corazón y su conversión. Hechos 16:14. Instrucción 5. Marque especialmente el diseño, la dirección y la doctrina principal del sermón, tanto porque esto es lo principal que el predicador habría señalado, y porque la comprensión de esto os ayudará mucho a entender todo lo demás que depende de ello y se relaciona con ello. Instrucción 6. Marcad más aquellas cosas que son de mayor peso y preocupación para vuestras almas, y no os detengáis en algunos refranes y discursos secundarios o frases ingeniosas, como los niños que traen a casa algunos restos y palabras con los que no hacen más que jugar. Instrucción 7. Aprended primero en casa los catecismos y los grandes puntos esenciales de la religión contenidos en el credo, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y primero, esforzaos por entenderlas más claramente en vuestro oído, y entonces se entenderán mejor las ramas menores que crecen a partir de ellas. Difícilmente se puede dedicar demasiado cuidado y esfuerzo al aprendizaje de estos grandes puntos esenciales. Es el más fructífero de todos los estudios. Dos cosas más te aconsejo que evites. Primero, el apresurado ascenso a puntos menores, que algunos llaman superiores, antes de haberlos recibido bien, y el recibir esos puntos superiores independientemente, sin el debido respeto a aquellos de los que dependen. Segundo, el alimentarse de controversias secas y estériles, y deleitarse en la paja de las palabras tintineantes y cosas impertinentes, poco edificantes, o discursos sobre formalidades y circunstancias. Instrucción 8. Medita en lo que oyes cuando llegas a casa hasta que lo entiendas mejor. Salmo 1:2. Instrucción 9. Donde dudes, pregunta a aquellos que pueden resolverte tus dudas y enseñarte. El hecho de que la mayoría de las personas y siervos no se acerquen nunca a pedir la solución de una duda, de una semana o de un año a otro, aunque tengan pastores o amos que tengan la capacidad, el tiempo y la voluntad de ayudarlos, demuestra una mente descuidada y un desprecio por la palabra de Dios. Cuando Cristo estaba solo, los que estaban a su alrededor con los 12 le preguntaron el significado de su parábola. Marcos 4:10. Instrucción 10. Lid mucho aquellos libros sagrados que traten mejor de la doctrina que queráis comprender. Instrucción 11. Orar fervientemente por sabiduría y la iluminación del Espíritu. Efesios 1:18, Santiago 1:5. Instrucción 12. Practicar concienzudamente lo que sabemos es una excelente ayuda para la comprensión. Juan 7:17. Punto número 2. Instrucciones para recordar lo que escuchas. La pérdida de memoria que proviene de la edad y de la decadencia de la naturaleza no se puede curar, ni ningún siervo de Cristo debe preocuparse demasiado por ello, ya que Cristo no desechará a sus siervos por eso, como tampoco lo hará por la edad o cualquier enfermedad. Pero para la falta de memoria que es curable y es una falta, os daré las siguientes instrucciones. 1. Es de gran ayuda para la memoria tener una comprensión completa del asunto hablado, para poder recordarlo. Y la ignorancia es uno de los mayores obstáculos para la memoria. La experiencia común os lo dice. ¿Con qué facilidad podéis recordar cualquier discurso que entendáis perfectamente? Pues vuestro propio conocimiento, mediante la invención, reaviva vuestra memoria. Y qué difícil es recordar palabras insignificantes o que no entendáis. Por tanto, esforzaos al máximo por comprender con claridad según las últimas instrucciones.
2. Un afecto profundo y despierto es una ayuda muy poderosa para la memoria. Recordamos fácilmente todo aquello en lo que se basan nuestras posesiones o nuestras vidas, mientras que las nimiedades se descuidan y se olvidan pronto. Por lo tanto, esfuércense por introducir todo en sus corazones, de acuerdo con las siguientes instrucciones. 3. El método es una gran ayuda para la memoria. Por lo tanto, familiarízate con el método del predicador, y entonces te pondrán en un camino o tratado del que no podrás salir fácilmente. Y por lo tanto, los ministros no solo deben ser metódicos y evitar los discursos prolijos, confusos y enrevesados, y ese orgullo malicioso de ocultar su método, sino que deben usar el mismo método tan a menudo como lo permita el tema, y elegir el método que sea más fácil de entender y recordar para los oyentes, y esforzarse por hacerles percibir su tratado. 4. Los números son una gran ayuda para la memoria. Así como cuando las razones, los usos, los motivos, los signos, las direcciones son 6 o 7 u 8, cuando sabes el número exacto, te ayuda mucho recordar cuál fue el primero, el segundo, el tercero, etc. 5. Los nombres y las palabras clave también son de gran ayuda para la memoria. Puede que recuerde una palabra que no pueda recordar toda la oración, y esa palabra puede ayudarle a recordar gran parte del resto. Por lo tanto, los predicadores deben aprovechar al máximo la fuerza de cada razón, uso y dirección para resumirla en una sola palabra enfática. Y algunos se las ingenian para que cada una de esas palabras comience con la misma letra, lo cual es bueno para la memoria, con tal de que no se fuerce demasiado y no les cause mayores inconvenientes. Por ejemplo, yo podría indicarles las principales ayudas para su salvación y nombrar. Primero, la predicación poderosa. Segundo, la oración. Tercero, la prudencia. Cuarto, la piedad. Quinto, el esfuerzo. Sexto, la paciencia. Séptimo, la perseverancia. Aunque abriera cada una de ellas en detalle, los mismos nombres ayudarían a la memoria de los oyentes. Esto es lo que hace que los ministros que se preocupan más por las almas de su pueblo que por agradar a los oídos curiosos, sigan el camino común de la doctrina, la razón, los usos, los motivos, las ayudas, y den a sus usos los mismos títulos de información, reprensión, exhortación. Y sin embargo, cuando el tema nos dirija a algún otro método, los oyentes no deben ofenderse con nosotros, porque un método no servirá exactamente para cada tema y debemos ser reacios a equivocarnos con el texto o el asunto. 6. Es de gran ayuda para la memoria en el momento de escuchar, invocar con frecuencia y repetir para sí mismos los nombres o cabezas que han sido pronunciadas. La mente del hombre puede hacer dos cosas a la vez. Puede oír lo que se dice y recordar y repetir para sí mismo lo que ya se dijo, no para detenerse mucho tiempo en ello, sino para nombrar a menudo y rápidamente, por ejemplo, las razones, usos, motivos. Para mí, esto ha sido, después de la comprensión y el afecto, la mayor ayuda de todas las que he utilizado. Porque de lo contrario, oír un sermón solo una vez y no pensar más en él hasta que haya terminado, nunca me serviría para retenerlo. 7. No te aferres a más de lo que puedes sostener, no sea que con ello lo pierdas todo. Si hay más detalles de los que puedes recordar, quédate con los que más te interesen y deja el resto. Tal vez otro se ocupe de los que tú dejas atrás. Sin embargo, no digas que es culpa del predicador mencionar más de lo que puedes recordar, porque primero, entonces debe dejar fuera su ampliación mucho más y la mayor parte de su sermón, porque es probable que tú dejes atrás la mayor parte. Segundo, otro puede recordar más que tú. Tercero, no todo está perdido cuando se olvidan las palabras, porque puede generar un hábito de comprensión y promover la resolución, el afecto y la práctica. 8. Escribir es una ayuda fácil para la memoria, para aquellos que pueden utilizarla. Algunos se preguntan si deben usarlo, porque estorba sus afectos, pero eso debe determinarse de manera diferente según la diferencia de temas y de oyentes.
Algunos sermones deben trabajar sobre los afectos en el presente, y el beneficio presente debe preferirse antes que la lectura posterior, pero algunos deben aprovecharnos más para la digestión y el repaso posteriores. Y algunos oyentes pueden escribir mucho con facilidad y poco estorba sus afectos. Y algunos escriben tan poco y se ven tan obstaculizados que no compensa su pérdida. Algunos saben tan perfectamente todo lo que se dice que no necesitan notas, y algunos que son ignorantes las necesitan para la lectura. 9. Revisa lo que recuerdas o escribe cuando llegues a casa y corrígelo rápidamente antes de que se pierda y escucha a otros que puedan repetirlo mejor. Oremos sobre ello y hablemos de ello con otros. 10. Si olvidas las palabras mismas, recuerdas aún el sentido principal de todo y obtienes aquellas resoluciones y afectos a los que conducen. Y entonces no habéis perdido el sermón, aunque hayáis perdido las palabras, como tampoco ha perdido él su alimento, que lo ha digerido y lo ha convertido en carne y sangre. Punto número 3. Indicaciones para las santas resoluciones y afectos en la escucha. La comprensión y la memoria no son más que el pasaje hacia el corazón, y la práctica no es más que la expresión del corazón. Por lo tanto, la cuestión principal es cómo trabajar sobre el corazón. 1. Vive bajo el predicador más convincente, animado y serio que puedas. Es un asunto de gran preocupación para todos, pero especialmente para los corazones torpes e insensatos. No escuchéis a esa generación terrenal que os dice que, como Dios puede bendecir a los más débiles, y como es vuestra propia culpa si no os aprovecháis de los más débiles, no deberíais hacer ninguna diferencia, sino sentaros bajo un hombre ignorante, mudo o insensato. Averiguad primero si estarían tan dispuestos a tener un mal sirviente o un mal médico como uno bueno, porque Dios puede bendecir las labores de los más débiles. Averiguad si no querrían que sus hijos fueran debidamente reprendidos o corregidos, porque son sus propias faltas las que lo necesitan, y si no tomarían medicina después de un exceso, aunque fuera su propia culpa la que los hiciera enfermar. Es cierto que todos nuestros pecados son culpa nuestra, pero la pregunta es, ¿cuál es la cura más eficaz? ¿Qué hombre que está vivo y despierto no siente una gran diferencia entre un predicador muerto y uno vivo? 2. Recuerde que los ministros son los mensajeros de Cristo y vienen a usted en su negocio y en su nombre. Por lo tanto, escúchenlos como sus oficiales y como hombres que tienen más que ver con Dios mismo que con el que les habla. Segunda de Corintios 6:1. Es la frase del Espíritu Santo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Es con Dios con quien ustedes tienen que dar cuenta, y por lo tanto, compórtense en consecuencia. Lucas 10:16, Primera de Tesalonicenses 4:8 y Primera de Corintios 4:1. 3. Recordad que este Dios os está instruyendo, advirtiendo y tratando con vosotros nada menos que por la salvación de vuestras almas. Venid, pues, a escuchar acerca de vuestra salvación. Puede ser embotado aquel corazón que considera bien que el asunto del que Dios está tratando con él es el cielo y el infierno. 4. Recuerda que solo tienes un poco de tiempo para escuchar y no sabes si alguna vez volverás a escuchar. Escucha, pues, como si fuera tu último. Cuando oigas los llamados de Dios y las ofertas de gracia, piensa, no sé si este puede ser mi último día. ¿Cómo podría escuchar si estuviera seguro de morir mañana? Estoy seguro de que será dentro de poco, y por lo que sé, puede ser hoy. 5. Recuerda que todos estos días y sermones deben ser repasados. Debéis responder de todo lo que habéis oído, ya lo hayáis oído con amor o con desgana y cansancio, con atención diligente o con descuido. Y la palabra que habéis oído os juzgará en el día final. Oíd pues como quienes van a juicio a dar cuenta de lo que han oído y obedecido. Juan 12:48. 7. Trabajen diligentemente para aplicar la palabra tal como la están escuchando y para trabajar sus propios corazones hacia aquellas resoluciones y afectos adecuados que ella indica.
No echéis todo sobre el ministro, como si no quisieran ir más allá de lo que les llevan como a la fuerza. Esto es más apropiado para los muertos que para los vivos. Vosotros tenéis trabajo que hacer, al igual que el predicador, y debéis estar todo el tiempo tan ocupados como él. Por indefenso que sea el niño, debe mamar cuando la madre le ofrece el pecho. Si debéis ser alimentados, debéis abrir la boca y digerirlo, porque otro no puede digerirlo por vosotros. Ni el ministro más santo, más sabio y más poderoso puede convertiros o salvaros sin vosotros mismos, ni librar del pecado y del infierno a un pueblo que no se esfuerce por su propia liberación. Por tanto, estad siempre trabajando y aborreced un corazón ocioso al oír, tanto como a un ministro ocioso. 7. Invocad a todos cuando lleguéis a casa en secreto, y mediante la meditación, predicadlo entre vosotros. Si el predicador lo ha dicho con frialdad, consideráis el gran peso del asunto y lo predicáis con más fervor para vuestros propios corazones. Debéis amaros más a vosotros mismos y conocer mejor vuestra propia condición y necesidades. 8. Oremos sobre todo a Dios, y allí lamentemos un corazón torpe e insensato, y elevemos nuestras quejas contra Él al cielo. El nombre y la presencia de Dios tienen un poder vivificante y despertador. 9. Vaya a Cristo por fe para recibir la vivificación de su Espíritu. Vuestra vida está escondida en Él, vuestra raíz y cabeza, y de Él todo debe ser transmitido. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Rogadle que glorifique el poder de su resurrección resucitando a los muertos, y que abra vuestros corazones y os hable por su Espíritu, para que seáis enseñados por Dios, y vuestros corazones sean sus epístolas, y las tablas donde está escrita la ley eterna. Colosenses 3:3 al 4, Filipenses 3:8, Hechos 16:14, Juan 6:45 y Jeremías 31:33. 10. Hacer conciencia de enseñar y provocar a otros. Tened compasión de las almas de los ignorantes que os rodean. Dios bendice a menudo la gracia que se aprovecha más al prestarle servicio, y nuestro caudal es como el aceite de la mujer, que aumentaba a medida que ella derramaba, y se acababa cuando dejaba de hacerlo. Primera de Reyes 17:12. Hacer el bien es la mejor manera de recibir el bien. El que, por compasión hacia un pobre que está casi muerto de hambre, se pone a frotarlo, se calentará y ambos saldrán ganando. Punto número 4. Instrucciones para poner en práctica lo que escuchas. Sin esto, el resto es vano o falso, y por eso hay que decir algo al respecto. 1. Conozcan las fallas de sus corazones y vidas, y vengan con el propósito de recibir instrucciones y ayuda contra esas fallas particulares. No sabréis qué medicina necesitáis, y mucho menos cómo usarla, si no sabéis qué es lo que os aflige. Conoced qué deberes omitís o lleváis a cabo descuidadamente, y sabed de qué pecados sois más culpables, y decid cuando salgáis de casa: voy a Cristo en busca de medicina para mi propia enfermedad. Espero oír algo antes de volver que pueda ayudarme más contra este pecado y prepararme mejor para mi deber, o provocarme más eficazmente. Son personas dispuestas a practicar las instrucciones de Cristo, aquellos que o bien no conocen su enfermedad o la aman y no quieren que se la cure. 2. Las tres mencionadas anteriormente todavía se presuponen, es decir, que la palabra haya hecho primero su parte en vuestro entendimiento, memoria y corazones. Porque no se puede practicar la palabra que no se entiende ni se recuerda, ni ha suscitado resoluciones y afectos. Es la debida obra sobre el corazón la que debe prevalecer para la reforma de la vida. 3. Cuando entendáis cuál es el punto práctico al que el predicador se dirige, observad especialmente los usos y las razones motivadoras y defendedlas con vuestro propio corazón. Y dejad que la conciencia predique sobre todo lo que el ministro os predique. Ustedes consideran asesinos de almas a los que silencian a predicadores capaces y fieles, y también a aquellos predicadores que se silencian a sí mismos y no alimentan al rebaño confiado a su cuidado.
y creen que es un asunto de poca importancia silenciar su propia conciencia, que debe ser el predicador que debe poner todo en su lugar antes de que pueda llegar a una resolución o práctica. Mantengan la conciencia en acción todo el tiempo, predicando sobre todo lo que escuchan con sus oídos a sus corazones, y anímense a una rápida resolución. Recuerden que todo el cuerpo de la teología es práctico en su fin y tendencia, y por lo tanto no sean un mero oyente nocional, sino consideren cada palabra que escuchan, a qué práctica tiende, y colóquenla en lo más profundo de su memoria. Si olvidan todas las palabras de las razones y motivos que escuchan, asegúrense de recordar a qué práctica fueron convocadas para instarlos a hacerlo. Como si hubieras escuchado un sermón contra la falta de caridad, la censura o el daño a los demás, aunque deberías olvidar todas las razones y motivos en particular, aún así recuerda que fuiste convencido en la audiencia de que la falta de caridad censuradora y dañina es un gran pecado, y que escuchaste razones suficientes para hacerte resolverlo, y deja que la conciencia predique el sermón hasta el final, y no dejes que muera en la mera convicción, sino resuelve y deja de vacilar antes de moverte, y sobre todo en el resto del sermón, recuerda las instrucciones y ayudas para la práctica con las que el método más verdadero generalmente cierra el sermón. 4. Cuando llegues a casa, deja que la conciencia en secreto también te repita el sermón. Entre Dios y vosotros, considerad lo que os fue entregado en el mensaje del Señor, que más preocupaba a vuestras almas. ¿De qué pecado se os reprendió y sois culpables? ¿Qué deber se os impuso y omitís? Y meditad allí seriamente sobre el peso y las razones del asunto, y no resistáis a la luz, pero llevadlo todo a una resolución firme, si hasta entonces estabais indecisos. No os enredéis en juramentos peligrosos sobre cosas dudosas, ni en juramentos perentorios, sin depender de Cristo para recibir fuerzas, sino decidid firmemente y comprometeos cautelosamente con el deber, no con evasivas y reservas carnales, sino con humilde dependencia de la gracia, sin la cual no sois capaces de hacer nada. 5. Escuche a los predicadores más prácticos que pueda conseguir, no aquellos que tienen las mejores nociones, o el estilo más limpio, o las palabras más elegantes, sino aquellos que todavía te instan a la santidad de corazón y vida, y te inculcan cada verdad para que la practiques. No es que la falsa doctrina pueda sostener una vida santa, pero la verdadera doctrina no debe dejarse en el porche o en las puertas, sino que debe llevarse a casa y usarse para su fin apropiado, y asentarse en el corazón, y colocarse como el contrapeso del reloj, donde puede poner en movimiento todas las ruedas. 6. Tened cuidado especialmente de dos clases de falsos maestros: los libertinos antinomianos y los fariseos autonomianos. Los primeros quieren basar sus pecados en Cristo, no defendiendo el pecado en sí, sino derribando muchas de las principales ayudas contra él. Desarmándonos de las armas con las que se lo debe destruir, reprochan a los verdaderos predicadores de la obediencia como legalistas, que predican obras, y llaman a los hombres a hacer cuando predican la obediencia a Cristo su Rey, según los términos y por los motivos que son utilizados por Cristo mismo y sus apóstoles. Al no entender correctamente la verdadera doctrina de la fe en Cristo, la justificación y la gracia gratuita, que creen que nadie más entiende excepto ellos, la pervierten y la convierten en enemiga del oficio real de Cristo, de la santificación y de los deberes necesarios de la obediencia. Los otros anulan los mandamientos de Dios con sus tradiciones. En lugar de la santa práctica de las leyes de Cristo, quieren impulsar al mundo a fuego y espada, a practicar todas sus supersticiones, de modo que los pocos preceptos claros y necesarios de la ley del Rey universal se ahogan en el cuerpo mayor de su derecho canónico, y las ceremonias de imposición del Papa son tantas en comparación con las instituciones de Cristo, que el culto a Dios y la obra del cristianismo se corrompen y se convierten en otra cosa. El trigo se pierde en un montón de paja por parte de aquellos que quieren ser legisladores para sí mismos y para toda la Iglesia de Cristo. 7.
Asociaos con los cristianos más santos, serios y prácticos, no con los impíos, ni con los opinólogos estériles, que no hablan de nada más que de sus controversias y del camino o interés de sus sectas, que ellos llaman la iglesia, ni con los fariseos ceremoniosos y formales de afuera, que están abogando por el lavamiento de los vasos y el diezmo de la menta y la tradición de sus padres, mientras que odian y persiguen a Cristo y a sus discípulos, sino andad con los más santos, irreprensibles y caritativos, que viven de esa verdad de la que otros hablan, y están buscando agradar a Dios por la sabiduría que es primeramente pura, y luego pacífica y amable. Santiago 3:17 al 18, mientras otros están contendiendo por sus diversas sectas, o buscando agradar a Cristo, censurándolo o calumniándolo en sus siervos. Juan 16:2-3 y Mateo 25:40 al 45. 8. Lleva un registro justo de tu práctica. Examinaos al final de cada día y de cada semana cómo habéis empleado vuestro tiempo y practicado lo que os enseñaron, y juzgaos delante de Dios según lo encontréis. Sí, debéis rendir cuentas cada hora de lo que estáis haciendo y de cómo lo hacéis, ya sea que estéis en la obra de Dios o no. Vuestros corazones deben ser vigilados y seguidos como siervos infieles y como eruditos holgazanes, y llevados a cada deber, como un caballo torpe o cansado. Primera de Corintios 9. 9. Sobre todo, dispongan sus corazones a las más profundas contemplaciones del maravilloso amor de Dios en Cristo, y de la dulzura y excelencia de una vida santa, y de la cierta e incomprensible gloria a la que tiende, para que sus almas estén enamoradas de su amado Redentor, y todo lo que es santo, y el amor y la obediencia sean naturales para ustedes. Y entonces, la práctica de la santa doctrina os será fácil, cuando sea vuestro deleite. 10. Tened cuidado de no recibir prejuicios infundados o innecesarios contra la persona del predicador, porque eso hará que vuestro corazón se vuelva contra la doctrina. Por tanto, aborreced el espíritu de falta de caridad, crueldad y facción, que siempre tiende a reprimir, vilipendiar y deshonrar a todos los que no siguen su camino ni son de su interés. Y no seáis tan ciegos como para no observar que el verdadero designio del diablo al suscitar divisiones entre los cristianos es usar las lenguas o las manos de unos y otros para despreciarlos a todos, para hacerlos odiosos entre sí y para incapacitar a unos y otros para obstaculizar su reino y hacer algún servicio considerable a Cristo. De modo que cuando un ministro de Cristo está ganando almas, o se le prohíbe o se le desprecia, y los oyentes dicen: «Oh, él es tal o cual persona», según los nombres de reproche que el enemigo de Cristo y del amor les ha enseñado. Punto número 3. Indicaciones para una lectura provechosa de las Sagradas Escrituras. La diversidad de temperamentos y entendimientos de los hombres es tan grande que es imposible que algo sea agradable y adecuado para algunos que no sea desagradado y discutido por otros. También en las Escrituras hay muchas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción. Segunda de Pedro 3:16. Y la palabra es para algunos olor de muerte para muerte. Marcos 4:4 y segunda de Corintios 2:16. Por lo tanto, es necesario que tengas cuidado al leerla. Como Cristo dice: «Mirad, pues, cómo oís». Lucas 8:18. Así también yo digo: mirad cómo leéis. 1. No traigas un corazón malo de incredulidad. Abre la Biblia con santa reverencia como el libro de Dios, redactado por el Espíritu Santo. Recordad que la doctrina del Nuevo Testamento fue revelada por el Hijo de Dios, quien fue enviado deliberadamente desde el cielo para ser la luz del mundo y dar a conocer a los hombres la voluntad de Dios y los asuntos de su salvación. Pensad bien. Si Dios os enviara un libro o una carta por medio de un ángel, ¿con cuánta reverencia lo recibiríais? ¿Con cuánta atención lo examinaríais y lo consideraríais por encima de todos los libros del mundo?
Y con cuánta más razón deberíais hacerlo por medio de ese libro que está redactado por el Espíritu Santo y registra la doctrina de Cristo mismo, cuya autoridad es mayor que la de todos los ángeles. No lo leáis, pues, como un libro común, con un corazón común y sin reverencia, sino con el temor y el amor de Dios, el autor. Instrucción 2. Recuerda que es la misma ley de Dios por la que debes vivir y por la que serás juzgado al final. Por lo tanto, léela con la plena resolución de obedecer todo lo que ella ordene, aunque la carne, los hombres y los demonios la contradigan. No permitas que haya excepciones secretas en tu corazón que te hagan resistir a cualquiera de sus preceptos y desvíen aquella parte de la obediencia que la carne considera difícil o cara. 3. Recuerda que es la voluntad y el testamento de tu Señor y el pacto de promesas plenas y misericordiosas, sobre el cual se basan todos tus consuelos y todas tus esperanzas de perdón y vida eterna. Léelo, pues, con amor y gran deleite. Valórala 1000 veces más que las cartas de tu amigo más querido o los títulos de propiedad de tus tierras, o cualquier otra cosa de poca importancia. Si la ley era más dulce para David que la miel, y mejor que miles de monedas de oro y plata, y era su deleite y meditación todo el día, oh, qué dulce y precioso debería ser para nosotros el Evangelio. Instrucción 4. Recuerda que es una doctrina de cosas invisibles y de los mayores misterios. Por lo tanto, no te acerques a ella con arrogancia como juez, sino con humildad como aprendiz o discípulo. Y si algo te parece difícil o improbable, sospecha de tu propio entendimiento no preparado y no de la sagrada palabra de Dios. Si un estudiante de cualquier arte o ciencia sospecha de su maestro y de sus libros cada vez que se estanca o se topa con algo que le parece improbable, su orgullo se apoderará de su ignorancia y su necedad probablemente será incurable. 5. Recordad que es una ley y doctrina universal, escrita tanto para los más ignorantes como para los curiosos, y por tanto debe ser adecuada en su sencillez a la capacidad de los simples, y sin embargo, tener materia para ejercitar los ingenios más sutiles. Dios quisiera que el estilo saboreara más la inocente debilidad de los instrumentos que la materia. Por tanto, no os ofendáis ni os preocupéis cuando el estilo parezca menos cortés de lo que podríais pensar que conviene al Espíritu Santo, ni os preocupéis por la sencillez de algunas partes o el misterio de otras, sino adorad la sabiduría y la tierna condescendencia de Dios hacia sus pobres criaturas. 6. No traigas una mente carnal, que solo saborea las cosas carnales y está esclava de aquellos pecados que la Escritura condena. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, y no está, ni puede estar sujeta a su ley. Romanos 8:7 al 8. Y las cosas de Dios no son discernidas por el mero hombre natural, porque son locura para él, y deben ser discernidas espiritualmente. Segunda de Corintios 2:14. Y la enemistad es un mal expositor. Será pelear con todos y hacer faltas en la palabra que encuentra tantas faltas en ti. Odiará esa palabra que viene a privarte de tu más dulce y amado pecado. Oh, si tienes tal mente carnal y enemistad, no lo creas, así como no se debe creer a un enemigo parcial y malvado contra Dios mismo, quien entiende mejor lo que él ha escrito, que cualquiera de sus enemigos necios. 7. Comparar un lugar de la Escritura con otro y exponer lo más oscuro con la ayuda de lo más claro, las menos expresiones con las más frecuentes y ordinarias, y los puntos más dudosos con los que son más ciertos, y no al contrario. Instrucción 8. No presupongáis en base a vuestro propio entendimiento, sino orad humildemente a Dios para que os dé luz. Antes y después de leer las Escrituras, orad fervientemente para que el Espíritu que las redactó os las explique y os guarde de la incredulidad y del error, y os guíe a la verdad. Primera de Corintios 2:10. 9.
Leed algunas de las mejores anotaciones o expositores, quienes estando mejor familiarizados con la frase de la Escritura que vosotros, pueden ayudar a aclarar vuestra comprensión. Cuando Felipe le preguntó al eunuco que leía Isaías, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Hechos 8:30 al 31. Utilizad a vuestros guías, si no queréis errar. 10. Cuando estés estancado por alguna dificultad que te sobrepase, anótala y propónsela a tu pastor y pide su ayuda. O, si el ministro del lugar es ignorante e incapaz, acude a alguien que Dios haya provisto para tal obra. Y si, después de todo, algunas cosas siguen siendo oscuras y difíciles, recuerda tu imperfección y espera en Dios para recibir más luz, y aprovecha con gratitud todo el resto de la Escritura que es clara. Y no pienses como los papistas, que los hombres deben abstenerse de leerla por miedo a errar, así como tampoco los hombres deben abstenerse de comer por miedo al veneno, o los súbditos deben mantenerse ignorantes de las leyes del rey por miedo a malinterpretarlas o abusar de ellas. Punto número 4. Instrucciones para la lectura de otros libros. Porque Dios ha hecho de los excelentes y sagrados escritos de sus siervos la bendición singular de esta tierra y de esta época, y muchos pueden tener un buen libro cualquier día u hora de la semana, pero no pueden tener un buen predicador. Aconsejo a todos los siervos de Dios que sean agradecidos por tan grande misericordia, que hagan uso de ella y que lean mucho. La lectura es más útil para la mayoría de las personas para adquirir conocimientos que el oído, porque se pueden elegir los temas y los tratados más excelentes que se deseen, y se puede leer una y otra vez lo que se ha olvidado, y se puede dedicar tiempo a fijarlo en la mente. En muchos casos, la lectura es más eficaz que el oído para conmover el corazón, aunque en esto el oído tiene la ventaja, porque es más fácil conseguir libros animados que predicadores animados. Especialmente este tipo de personas deberían leer mucho. 1. Padres de familias que tienen más almas que cuidar que las suyas. 2. Personas que viven donde no hay predicación, o es tan mala o peor que ninguna. 3. Los pobres, los sirvientes y los niños que se ven obligados muchos domingos a quedarse en casa, mientras otros tienen la oportunidad de escuchar. 4. Vacante personas que tienen más tiempo libre que el resto. A todos ellos, pero especialmente a los padres de familia, daré aquí algunas instrucciones. Instrucción 1. Supongo que debes mantener los libros del diablo fuera de tus manos y de tu casa. Me refiero a las cartas, a los cuentos ociosos, a los libros de teatro, a los romances o libros de amor, a las historias falsas y hechizantes, a los libros seductores de todos los falsos maestros, a los libros de injuria o desprecio que los hombres de varias sectas y facciones escriben unos contra otros, con el propósito de enseñar a los hombres a odiarse unos a otros y desterrar el amor. Porque cuando se permite que estos corrompan la mente, se impiden todos los escritos graves y útiles. Y es asombroso ver con qué poder envenenan las mentes de los niños y de muchas otras cabezas vacías. También los libros escritos por los hijos de Coré, Números 16, para generar disgustos y descontentos en las mentes del pueblo contra sus gobernantes, tanto magistrados como ministros. Porque hay algo en los mejores gobernantes para que las lenguas de los hombres sediciosos se adhieran y agraven en los oídos del pueblo. Y hay algo incluso en las personas piadosas que las tienta demasiado fácilmente a encenderse y enojarse antes de darse cuenta, y no prevén el mal al que tiende. Instrucción 2. Cuando leas a tu familia o a otras personas, hazlo de manera oportuna y seria, cuando el silencio y la asistencia te alienten a esperar el éxito, y no cuando los niños estén llorando o hablando, o los sirvientes se apresuren a molestarte. La distracción es lo peor en los grandes negocios. Instrucción 3. Elige los libros que sean más adecuados a tu estado o a las personas a las que lees. Es peor que inútil leer libros para consolar mentes atribuladas a personas que tienen una seguridad absoluta y un corazón endurecido,
obstinado y no humillado. Es tan malo como dar medicinas o emplastos contrarios a las necesidades del paciente y a quienes aman la enfermedad. Lo mismo es leer libros de un estilo demasiado elevado o dirigidos a oyentes torpes e ignorantes. A menudo decimos, lo que es alimento para uno es veneno para otro. No basta con que el material sea bueno, sino que debe ser agradable al caso para el que se usa. Instrucción 4. A una familia común, comience con aquellos libros que a la vez informan el juicio sobre los fundamentos y despiertan los afectos para entretenerlos y mejorarlos, como son los tratados de regeneración, conversión o arrepentimiento. Instrucción 5. Además de estos, lee aquellos libros que son más propios del estado de los jóvenes cristianos para su crecimiento en la gracia y para su ejercicio de la fe y del amor y de la obediencia y para la mortificación del egoísmo, del orgullo, de la sensualidad, de la mundanalidad y de los demás pecados peligrosísimos. Instrucción 6. Al mismo tiempo, esfuérzate por metodizar tus conocimientos, y para ello lee y aprende primero algún catecismo breve, y luego alguno más extenso, y que el catecismo se conserve en la memoria mientras vivas, y lo demás se entienda perfectamente. Instrucción 7. A continuación, lean, para ustedes mismos o en familia, las exposiciones más amplias del credo, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos, para que su comprensión sea más completa, particular y distinta, y sus familias no se queden en generalidades que no se entienden. Instrucción 8. Leed mucho aquellos libros que os encaminen en un curso de comunión diaria con Dios y ordenando todas vuestras conversaciones. Instrucción 9. Leer libros que cultiven la paz, el consuelo y el aumento del amor de Dios. Instrucción 10. Leer comentarios para la comprensión del texto de la Escritura. Instrucción 11. Lee libros que te protejan contra la fiebre del celo incaritativo y del cisma, de las disputas contenciosas y de las crueldades por causa de la religión. Instrucción 12. Lee libros que te ayuden a establecerte contra el papado sobre las bases más sólidas y no a caer en el extremo contrario. Instrucción 13. Lee libros que te preparen para la aflicción, los sufrimientos, la enfermedad y la muerte. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.